El pasado domingo los mexicanos eligieron por primera vez en su historia a una mujer como la presidenta de ese país, un país con un legado machista muy arraigado en su población. Logra romper ese hielo por primera vez en la historia de elegir a una mujer, pero no es una mujer cualquiera, no es una mujer particular. Entre otras cosas, se disputaban el poder entre dos mujeres, la señora Schumann, que ganó, y la otra señora que también era del partido de derecha, que también, pues, que perdió las elecciones, pero cualquiera de las dos hubiera ganado. Solamente que la señora Claudia Schumann, una mujer de origen judío, sus padres lituanos, ambos llegaron de Europa en 1920, de Lituania, y se exiliaron en México y allí formaron su familia y su empresa. Ambos miembros del Partido Comunista Mexicano formaron a Claudia Schumann en una ideología de izquierda, digámoslo de alguna manera, para no hablar de progresismo. La señora Claudia Schumann ganó estas elecciones, no es una mujer particular, repito, porque es el legado de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que por 3 oportunidades luchó para llegar a la presidencia de México, incluso con un discurso contrario a los tratados del libre comercio. La narrativa en las épocas de Andrés Manuel López Obrador era en contra del Tratado de Libre Comercio, pero cuando llega al poder en 2018 se da cuenta que el libre comercio es el que le ha dado las grandes riquezas a México y las grandes oportunidades de empleo, y entonces abandona la narrativa del libre comercio con Estados Unidos, porque sabe que si se acabara en este momento ese tratado, sería un colapso económico para México. Por lo tanto, se mantiene ahí incólume, salvo con unas reformas que le hizo el propio expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ellos decían que iba en contra de los Estados Unidos. Pero vamos al caso de la señora Schumann, que ganó las elecciones el domingo por encima con una de las más grandes derrotas que haya sufrido la derecha en la historia mexicana. El Partido Revolucionario Institucional PRI, que fue fundado en 1927 por el general Lázaro Cárdenas y que gobernó ese partido por más de 70 años a México, solo interrumpido en el año 2000 cuando Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional PAN, logró ganar la presidencia, un partido también de derecha. El PRI se convirtió con los años en un partido burocratizado y al servicio del modelo neoliberal, y se corrompió totalmente no solo el partido, sino que corrompió todas las esferas del poder en México, algo parecido a lo que sucede en Colombia en nuestros días, que por supuesto ha seguido las instituciones mexicanas con muchos actos de corrupción, porque allí permanece todavía el PRI y permanecen muchas personas de esas burocracias. Y se une el PRI, se une con el PAN, el partido de derecha también, y se une con otro partido que se llama Partido Revolucionario Democrático, y sin embargo pierden contra el movimiento Morena, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Pero no perdieron por cualquier voto, perdieron por unas amplias mayorías que hoy tienen prácticamente sacudidos a los antiguos expresidentes del PRI y al único expresidente del PAN, que es el señor Vicente Fox, que vive en Texas, en los Estados Unidos. ¿Cómo se logra este triunfo? Primero, por los logros ejecutados por Andrés Manuel López Obrador, que bajó la pobreza absoluta del 55% que la entregó su antecesor a un 33%. Hoy un 60% de los mexicanos recibe subsidios del Estado mexicano, algo que no se había visto jamás, y hay una salud gratuita casi para todos los sectores más pobres de México, para los sectores de clase media también. Pero el segundo logro que se le puede adjudicar a ese triunfo de la señora Claudia Schumann son los grupos alternativos de medios de comunicación. México desde hace 70 años viene siendo manejado por dos grandes cadenas de televisión privadas, TV Azteca y Televisa, que se ha ramificado en diferentes
canales de televisión y es las que ha manejado el país a su antojo, a la opinión mexicana, desde la educación, incluyendo la educación de las familias, por generaciones, ha sido la influencia de Televisa, que fueron grandes opositores a López Obrador. Sin embargo, a raíz de la presidencia de López Obrador y de las redes sociales, de la inteligencia artificial y todos estos temas, se desbordó en estos últimos 6 años una cantidad de canales de televisión alternativos y medios alternativos, páginas web, páginas de diferentes medios alternativos que fueron reeducando a la sociedad mexicana, hasta el punto de que todo lo que ya decía Televisa en contra del gobierno, que era todos los días la retahíla, algo muy parecido a lo que sucede hoy en Colombia con los grandes canales de televisión y los grandes medios, la gente no se dejó influir en estos 6 años. Hace 6 años le vendieron la idea de que iba a llegar el castrochavismo a México y no fue así. La gente se dio cuenta que ningún castrochavismo ni que ningún comunismo llegó a México y esa misma retórica o esa misma narrativa la quisieron vender hoy a los medios de comunicación, que la economía estaba quebrada, que si llegaba la señora Schumann si acababa de quebrar la economía, pues la gente no creyó en los medios masivos de Televisa y TV Azteca y en esos grandes medios, y por el contrario, haciendo caso a los medios alternativos y a la gente que hoy ve en su propio celular las noticias de lo que se le dé la gana y de que se le dé la gana hacer periodismo hoy, se ha ido reeducando y la gran salida de gente que nunca en su vida había votado el pasado domingo en México. Más del 62% de los mexicanos salieron a votar en un país que la abstención era más del 60%. Esos que salieron nuevos a votar, más una gran cantidad de jóvenes que por primera vez votaban en su vida, fueron los que le dieron el triunfo a la señora Claudia Sheinbaum. Una juventud y unos sectores que la derecha quería captar para ellos, pero que no se dejaron influir. Ese ha sido uno de los grandes, modas que se están viendo hoy en el mundo moderno occidental. Es que los grandes medios alternativos están teniendo una gran influencia sobre la población y los medios tradicionales que han mantenido el monopolio de la opinión pública, tanto en periódicos, revistas y canales de televisión, están perdiendo el auge no solo en México, sino en toda América Latina, y la gente ya no se está tragando el cuento que le venden los grandes medios de comunicación. Es una excelente lección la que dieron los mexicanos a otros países latinoamericanos que hoy también están siendo muy influidos por estos medios de comunicación que se ensañan contra un gobierno porque no defiende los grandes monopolios que tradicionalmente han venido defendiendo. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.